No lo sabemos, y puedo decir que todos los que estamos en este lugar y todos los que me están escuchando, no lo sabemos de memoria y lo repetimos y lo expresamos, pero muchas veces nos quedamos corticos en algo y es en vivirlo. Porque una cosa es recitar o compartir o repetir la palabra de Dios y otra cosa muy diferente es vivirla. Muchas veces vamos a decir, la palabra de Dios dice esto, amamos la palabra, caminamos o queremos compartir la palabra, pero no la vivimos. Nos quedamos con algo que es externo. Muchas veces hay muchos hogares donde se encuentra algo y es, ¿quién lo conoce a usted realmente? Las personas que viven con usted, los que conviven con usted lo conocen realmente cómo es en la casa. Y lo conocen en todas las áreas. Lo han visto cuando se despierta, cómo se despierta usted. Aquí venimos todos organizaditos, bañados, peinaditos, pero en la casa saben cómo se despierta usted. Cómo duerme, el que ronca, el que no ronca, mejor dicho, si es desordenado o no, cómo tiene sus cosas. Mejor dicho, los que conviven con usted son realmente esos testigos. ¿Quiénes dan testimonio de su vida? Los que conviven con usted. Pero también dan testimonio de su vida espiritual. Usted puede hablar mucha palabra, repetir mucha palabra de Dios, pero no la vive. Y he tenido yo casos por montones, se ven en las iglesias. Los conocemos en Bogotá, en cualquier ciudad de Colombia, en cualquier país del mundo. Como que alguien está hablando de la palabra de Dios y yo estoy dando cátedra de la palabra de Dios y la esposa y los hijos. Si este sabe todo eso, ¿por qué no lo vive? Si este habla de todas esas cosas, ¿por qué no las vive? Porque nosotros hemos pensado que la vida cristiana es algo solamente para los domingos. Y el tema que quiero tocar hoy es precisamente uno que se vive bastante, pero no la palabra, sino lo contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. El título del mensaje es ¿quién es este? Es la pregunta, ¿quién es este? En el Evangelio de Mateo, por allí en el capítulo 8, versículos 23 al 27, usted puede ver que hay un momento en que Jesús da una orden y se aquietan los vientos y las aguas allí en el mar porque los discípulos están asustados, y cuando Él da la orden y se aquieta todo, todos quedan atónitos. ¿Quién es este? Caminaban con Él, veían los milagros. Habían declarado en algún momento, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Pero cuando hay una manifestación del poder de Dios, la pregunta es, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, que aún el mar le obedecen? Por allí en algún momento también dicen a Jesús, ¿y quién es este que perdona pecados? Es decir, todos estaban siendo testigos del poder sobrenatural de Dios, de las maravillas que el Señor estaba haciendo, y resulta que todavía no tenían esa convicción. ¿Quién es? ¿Quién es? En el libro de los Hechos, por allí en el capítulo 28, cuando el apóstol Pablo y todos los que van en la embarcación hacia Roma terminan de náufragos, dice la palabra de Dios, que cuando este hombre iba a hacer algo, llega una culebra, una serpiente, lo muerde, se le pega la mano, y todos los que estaban al lado dijeron, este es un asesino, definitivamente este tipo debe ser muy malo. Lo traían preso en un barco, se levanta semejante viento, nos destruye la nave, terminamos aquí en esta isla, náufragos, pero es como si el destino, la vida no lo quisiera dejar a este hombre escapar. Ahora mire, una serpiente se le cuelga de la mano, en otras palabras, se murió. Todos sabemos, conocemos ese pasaje. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? La sacudió, todos esperando a que muriera. Pero ellos ya habían hecho ¿qué? Ya habían sacado conclusiones en su mente. Definitivamente este hombre debe ser muy malo. Definitivamente es un homicida, porque a una persona buena no le podría pasar todo lo que le pasó a este hombre. Y ese es el concepto y la misma visión que nosotros tenemos. La palabra de Dios nos dice, y vamos a ver ahorita varios pasajes, versículos, que el Señor no hace acepción de personas. ¿Y qué significa esa palabra? Acepción. A veces nosotros decimos excepción, no, acepción. Y eso tiene un significado. En el diccionario, la palabra acepción dice preferencia sin una razón que lo justifique, y otro significado que tiene es acción de favorecer o inclinarse a una persona más que a otras. Acepción es escoger a unos por encima de otros. En otras palabras,
lo que muchos expresan o se hacen una pregunta por momentos. ¿Dios tiene favoritos? No, Él no hace acepción de personas. Él no escoge a unos por encima de otros. No, Él simplemente abre un camino que nos indica a través de la palabra y dice, este es el camino y todas estas cosas van a vivir los obedientes. Y por aquí hay otro camino y todas estas cosas que están aquí y que yo les cuento, la van a vivir los desobedientes. Entonces, uno que está en la desobediencia no puede mirar a uno que está en la obediencia y decir, pero es que ¿acaso Dios tiene favoritos? La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas y hay unos que los consiente mucho, caen parados, todo lo que hacen les va bien. No, no es unos, no es un poquito, son muchos. ¿Y cuáles son esos muchos? Los que viven de la misma manera que el Señor nos enseña en la palabra, que tienen a Jesús como testimonio, pero aparte de eso han aprendido algo. Si el Señor no escoge a unos por encima de otros, ¿qué hago yo queriendo llamar la atención de Dios? Yo le hago una pregunta. Antes de conocer del Señor, donde usted estuviera, lo que usted estuviera haciendo, usted no estaba buscando de Dios. Usted no estaba queriendo tener un encuentro con el Señor. No, usted estaba quizás en el pecado, en las tinieblas, en las ataduras de su vida y estaba desde su punto de vista muy contento. Porque eso lo decimos todos cuando estamos apartados de Dios. No, yo no necesito de Dios. El día que yo necesite, lo busco. El día que yo necesite, voy. No, yo estoy feliz, yo estoy contento. Ay, yo no me voy a volver un legalista, no me voy a volver un evangélico. No, yo estoy feliz en mi pecado. Pero hay un vacío que tarde o temprano nos va a llevar a tener un encuentro con el Señor. Pero en ese tiempo, ¿usted piensa que Dios no lo amaba? Claro que sí, si usted y yo estamos aquí es porque nos guardó la vida. Y porque a pesar de muchas cosas difíciles que hubiésemos vivido, nos permitió tener ese encuentro. Claro que nos amaba, por supuesto. Ayer hablamos del Evangelio de Juan, en el capítulo 10, allí en el ayuno, cuando hablamos del buen pastor. Y el buen pastor dice, tengo unas ovejas ya aquí en el redil, pero hay otras que todavía no están y toca ir por ellas. ¿Quiénes son? Los que ahorita se están despertando de la borrachera, man. Los que no llegaron a la casa. Los que están saliendo apenas de las casas de consumo de droga, el que está en la cárcel. Ahí hay muchas ovejas que todavía no han llegado al redil. Y por eso la gran comisión. Y por eso el Señor nos ha dicho que llevemos la palabra. Pero entonces yo voy en el camino de la obediencia. Y entonces si yo voy en el camino de la obediencia, todas las bendiciones de la obediencia van a venir a mi vida. Gloria a Dios por eso. Pero hay un momento en que el enemigo lanza un dardo. Dios como te quiere tanto. Y tú estás por encima del bien y del mal, mejor dicho, mira, Dios te bendice y te respalda. Y entonces yo digo, oiga, sí, a pesar de que vivo en la obediencia, mi mente empieza a jugar algo allí y empiezo a sentirme superior. ¿Sabe usted que uno de los grandes problemas del pueblo cristiano es tomarse el lugar de juez? Cualquiera de nosotros va a decir, no, nosotros no tomamos el lugar de juez, pero sí lo tomamos cuando nos sentimos los dueños de la moral, desde nuestra propia interpretación. Ahora al final del culto les voy a recomendar un texto muy bueno de seminario bíblico y lo traje precisamente para eso. Hermano, entonces me está yendo bien, camino en obediencia, estoy haciendo la voluntad de Dios. Resultado de eso, bendición de Dios, ¿cierto? Fortaleza. Pero nunca puedo perder de vista que el Señor es el que merece toda la gloria y que es Él el que lo está haciendo, no soy yo. Pero un día me siento con la autoridad y empiezo, lo que el Señor no hizo conmigo, lo hago yo. Acepción de personas. Él no se puso a mirar a decir, voy a escoger a este porque habla bonito, este sabe, este... Hermano, si nosotros vemos, y voy a utilizar quizás el ejemplo más contundente que hay en la palabra de Dios, que es el apóstol Pablo. El Señor podrá levantar uno que esté ahorita en la prisión, en este momento, en esta hora, que esté metido en una cárcel condenado a 40 años de prisión y que esté por los delitos que a usted le parezcan terribles en la vida, que nada más usted de oír el pasado de esa persona, este no tiene perdón de Dios. Y el Señor lo escoge y trae libertad a su vida, primero en su interior, luego lo restaura y termina convirtiéndose en un tremendo ministro de Dios. Y un día usted como cristiano termina recibiendo bendición de ese personaje. Pero hace un tiempo usted decía, ese no tiene perdón de Dios. ¿Qué hizo usted? Acepción de personas.
porque según nuestra visión, y ahí es donde tiene que ver la interpretación que nosotros damos, todo lo que nosotros vivimos, hermano, absolutamente todo lo que nosotros vivimos pasa por un proceso de interpretación en nuestra mente. Todo, absolutamente todo, hermano. Ayer hizo un sol, pero impresionante en Bogotá. Ayer estábamos aquí en la predicación, después en la escuela de liderazgo, pero estaba haciendo un sol impresionante. Hay personas, en mi caso, a mí no me gusta tanto el sol, a mí me gusta más el frío. Pero había mucha gente muy contenta que le gusta mucho el sol. Hermano, es un tema de gustos, de interpretaciones. ¿Por qué a uno les gustará los días soleados y a otros mejor nublados? Algo hay en su interior, pero pasa por un filtro de interpretación. Entonces de pronto algunos dicen, qué día tan hermoso. Y de pronto otros, a mí no me parece tan hermoso. Pero es el mismo día para todos, pero el tema de la interpretación. Ahora estoy hablando de algo externo. Ahora imagínese algo interno. Y algo interno es que el Señor no hace acepción de personas, pero yo sí. Y entonces como yo sí lo hago, yo decido quién sí y quién no. No, a mí me cae bien Pepito Pérez, porque esa es buena gente. Ese es me parece que espiritualmente muy bueno y me parece que tiene un matrimonio muy bonito. Pero de pronto, lo que decía hace un momento, ni la familia de Pepito Pérez cree eso. De pronto es la imagen, pero es la interpretación de unas personas. ¿Y cómo le cae fulanito de tal? No, ese no. Yo sí no le veo nada a ese personaje. No le veo nada que, mejor dicho, no tiene nada que ver con la obra de Dios. ¿Quién lo dice? Usted. ¿Y por qué lo dice? Por la interpretación que yo le doy. ¿A qué? A la impresión que yo tengo de la persona. Es la impresión que yo tengo de la persona. Y mire, esto que estamos hablando, que Dios no hace acepción de personas, Él no tiene unos favoritos o Él no tiene preferencias por algunos y otros. No, Él ha establecido su palabra y hace un llamado. Si usted hace un estudio sobre la carta a los romanos, el apóstol Pablo lo explica muy bien. Hace un llamado a todos, primero a los suyos, a su pueblo. Pero como su pueblo unos aceptaron y otros no aceptaron, hace un llamado a los gentiles. Y cuando envía a sus discípulos, los envía ¿a dónde? Y esto no es nuevo, esto no fue en el Nuevo Testamento, que el Señor dijo, no, como los judíos no quieren, como el pueblo de Israel no quiere, entonces vamos a los gentiles. No, desde el Antiguo Testamento, desde los profetas está establecido que todo el evangelio y la salvación llegaría a toda la humanidad. Entonces el Señor dice, yo los amo a todos. No sé si algún papá tenga aquí varios hijos y alguno, mejor dicho, le haya sacado canas. Usted ama a todos sus hijos, aunque uno sea más difícil que los otros, aunque dos sean más difíciles que los otros. Usted los deja de amar. Volvamos al tema de la prisión. Vaya, mire hoy a las visitas en las cárceles. ¿Quiénes están allá? El 90% son las mamás. Están haciendo fila para visitar a sus hijos. Oiga, señora, su hijo es un personaje terrible. No, es mi hijo amado. Ella no va a ver lo que está viendo todo el mundo. Puede haber gente que quiere la muerte de ese hombre porque fue víctima. Puede haber otros que no tienen nada que ver, pero les gusta opinar y les gusta meterse en lo que no les interesa. Pero están las mamás que ven a sus hijos con amor, ¿verdad? Dios nos ve a todos de la misma manera. Y Él establece un camino y nos llama a correr a la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia ninguno de nosotros por ninguna obra que hagamos la podemos ganar. Todo el plan nació en el corazón de Dios y se ejecutó a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces nos llamó a todos a correr a la gracia y es que nuestras vidas pueden ser transformadas y que todos tenemos una segunda oportunidad. ¿Y quiere que le diga algo? Hasta una tercera y una cuarta y una quinta. Y hay gente que el Señor le ha dado las oportunidades y lo guarda. ¿Sabe por qué? Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana. Nosotros no conocemos el corazón de la gente. Yo no sé en dónde estará usted en un año, pero Dios sí. Y si Dios tiene paciencia y misericordia con cada uno de nosotros, es porque sabe que las debilidades de hoy, en 6 meses o en un año, ya no van a estar porque hemos rendido la vida a Él y Él se va a glorificar en esas debilidades y vamos a ser instrumentos en las manos de Dios. Eso lo sabe el Señor. Nosotros no lo sabemos. No tenemos ni idea. Para los que no tenemos ni idea, por ejemplo, del tema de mecánica automotriz.
Si yo llevo mi carro al taller, a mí lo que él me diga, yo le creo, el mecánico. Yo le creo porque yo no tengo ni idea. Y de pronto voy y tiene el carro desarmado y me dice, vamos en buen camino. ¿Hay esperanza de que eso salga de aquí algún día? Sí, claro, hay esperanza. Yo le creo. Así pasen semanas, así pasen meses, hermano. Yo le creo porque él sabe lo que está haciendo. Yo no. Señor, hay unas personas cristianas que de pronto, cuando se habla de llamado y todo, yo digo, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera va a ser? Porque yo no se lo veo por ningún lado. En cambio hay otros que sí. Entonces, al que yo no le veo nada, ¿ministerio usted? ¿De dónde? Mire cuál es la pregunta del culto. ¿Y este quién es? ¿Y este de dónde salió? ¿Y usted de dónde? Ay, en cambio hay unos que me caen tan bien. Y entonces los que me caen tan bien, yo estoy con ellos y los abrazo. Hermano, siga adelante. Pero es mi interpretación. La pregunta ¿es de la manera que Dios nos mira? No. Y mire lo que dice la Biblia en cuanto a esto. Le voy a dar varios versículos. Romanos capítulo 2, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que en la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que, los hacedores de la ley serán justificados. Vamos a otro pasaje. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 34. Un ejemplo contundente, léalo todo en casa, el capítulo 10. Cornelio, dice el versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace lo justo. Dios envió la palabra a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 9. Pero si hacéis acepción de personas, y mire, cuando usted cae en esto, dice allí, capítulo 2, versículo 9 de Santiago, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Miremos otro, Gálatas capítulo 2, versículo 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, los que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. ¿Quién organiza las jerarquías, hermano? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los que nos rendimos ante el poder o ante la autoridad o ante el que nos puede servir para algo porque tuvimos una interpretación. La que yo tengo es personal. La que cada uno de nosotros tiene es personal. ¿Y cómo hacemos si todos nosotros tenemos una interpretación diferente? ¿Cómo hacemos entonces para ponernos de acuerdo? Pues para eso es que está la palabra de Dios, hermano. Así de sencillo como dice en el libro de Santiago. Cuando usted hace acepción de personas, está pecando. Yo no peco. Pues yo voy a la iglesia todos los domingos y hago devocional y oro y sé versículos bíblicos. Sí, pero cuando usted hace sobresalir a unos por encima del otro, porque a usted le pareció, porque es su interpretación, usted está haciendo acepción de personas. Cuando mira a unos por arriba y mira a otros por abajo, usted está haciendo acepción de personas. Y en ese momento está pecando. En otras palabras, y la Biblia nos habla de eso, aunque no es el tema de hoy, ojo cuando abra su boca. Porque es que es muy peligroso lo que nosotros hablamos. Porque decimos unas necedades, unas barrabasadas, unas tonterías, que terminamos enlazados por los dichos de nuestra propia boca y daremos cuenta de todo lo que salió. Me daba cuenta de un computador. Me dijeron ayer los muchachos, oiga, el computador de las letras está como lento, toca traer al especialista. ¿Por qué? Porque ese procesador ahí se está quedando. Pero es mejor a veces, y el libro de Santiago también nos lo dice, que nosotros seamos prontos para escuchar, pero tardos para abrir nuestra boca. Espere que estoy pasando, se está procesando. Lo que vi, lo que oí, lo que me contaron, lo estoy procesando. Diga algo. No va a decir nada. Porque
Porque si no, si lo hago así a priori o lo hago así rápido, voy a decir una tontería. Estoy procesando. ¿Y cuál es el filtro para ese proceso? La palabra de Dios, hermano. Ese es el filtro. Entonces, pensemos, bueno, en Bogotá no se da tanto, en algunos lugares de Bogotá. El acueducto. Miremos en zonas de la costa, hablan mucho de esto. Yo no lo he visto, pero en la zona de la costa hablan mucho donde hay problemas de agua, en La Guajira, en el Atlántico, cosas así. Donde cuando se abre la llave viene agua contaminada y ha habido temas graves en la costa por esta situación. Entonces, ¿qué negocio hay muy bueno en la costa? Los filtros de agua. Ese es un negocio muy bueno por allá. Los filtros de agua. Se necesita filtrar porque si no, usted se va a comer ¿qué? Se va a tomar. Va a ingerir, hermano, veneno puro. ¿Por qué? Porque es suciedad y le va a dar enfermedades. Muchos niños están enfermos por esto. Entonces necesita un filtro para purificar, para que no le haga daño. Ese filtro para nosotros es la palabra de Dios. Eso es lo que significa vivir la palabra de Dios. No significa aprendérmela, pero dejarla por allá a un ladito de mi cabeza y no filtrar nada y seguir viviendo, digámoslo desde este punto de vista, sin Dios ni ley. Si el Señor no hizo excepción de personas, ¿por qué lo voy a hacer yo? En otras palabras, ¿quién puede ser restaurado por Dios? Todo el mundo. Aquí yo no, pero usted es pastor, diga algo. Pues precisamente por ser pastor y conocer la palabra le digo todo el mundo. Pero es que mire lo que hizo este. ¿Cuánta gente está orando por venganza? Son conocedores de Biblia. No viven la palabra, solo la conocen, pero no la viven. Y se ponen a orar por venganza. Que le vaya mal, que Dios le cobre, que pague. Se presentan hogares entre matrimonios. Yo he escuchado esposas orar de una manera tremenda por sus esposos. Usted no está orando, usted está lanzando un juicio, pero es que usted no lo conoce. No, y usted tampoco. Pero yo vivo con él, yo sí lo conozco. Entrégueselo a Dios. Deje que Dios obre. Que Dios lo trate. Eso no viene de alguien que vive la palabra de Dios. ¿Por qué? Imagínese Jesús en la cruz del Calvario. ¿Qué fue lo primero que dijo al abrir su boca? Imagínese Jesús diciendo: Padre, trata a todos estos. Trátalos. Como muchos dicen hoy, trátalos, que paguen. No, eso es que usted se quiere sentir bien y que usted tomó la justicia y es, si a usted le va mal, eso va a ser un fresquito para mí. No, hermano, ¿qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hombre, parecía que sí sabían lo que estaban haciendo. Lo escupieron, lo humillaron, lo torturaron, se burlaron, lo tenían allá colgado en esa cruz. Y él los mira con amor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un hombre que vive la palabra, como Esteban, cogen las piedras. Esteban sabe que lo van a matar a pedradas y que no le hicieron un juicio y que ellos no podían hacer eso. Ahí ellos están probando a ver si sí. Esteban fue el primer mártir y de ahí les gustó eso. Y hasta el sol de hoy siguen algunos haciendo lo mismo. Pero ya la piedra sabe cuál es veneno en las lenguas. Entonces empiezan, cogen la piedra. Esteban, un hombre que se echó el discurso del siglo, hermano. La predicación del siglo hizo Esteban. Para los evangelistas, lea y estudie esa predicación de Esteban. Tremendo. Y los tipos cogen las piedras y ¿qué hacemos? ¿Lo matamos o qué? Si lo matamos nos metemos en un problema, pues de pronto sí, de pronto no. Y si lo matamos y nos escondemos todos nos vamos. Hagámosle a ver qué pasa. Y no pasó nada. Y les quedó gustando y empezaron a perseguir a los cristianos después de eso. ¿Y Esteban qué dice? Trátalos, Señor. Me van a matar, pero trátalos. No dice eso. Señor, que haya venganza sobre... No dice eso. Dice, no les tomes en cuenta este pecado. Van a cometer un pecado. No se lo tomes en cuenta. ¿Por qué? Porque entre ellos puede haber hombres que te van a servir a ti. ¿Y quién soy yo para decir sí o no? Si tú no haces acepción de personas, ¿qué me hace pensar a mí que sí? Entonces, cuando nos creemos nosotros los dueños de la verdad,
Y ese es un problema de los que no conocen la palabra o no se han rendido a la palabra de Dios. Entonces miramos quién sí, quién no. Hombre, saben ustedes los de este lado. Yo no quiero volverle a predicar a ustedes, porque ustedes son muy pecadores. Entonces me hacen el favor, se buscan otra iglesia, porque a mí me gustan los de este lado que son justos, porque me caen tan bien. Yo soy amigo de todos ustedes y aquí estamos los dueños de la moral. Con ustedes no, por favor no vuelvan, y si ustedes vuelven mejor nos vamos nosotros para otro lado. ¿Qué estoy haciendo? Aparte de una tontería, acepción de personas. En otras palabras, yo estoy pecando. Y estoy pecando porque estoy haciendo lo que no hizo el Señor y lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios, que no somos ninguno de nosotros. Nosotros nos hacemos juicios en nuestra mente toda la vida, hermano, antes de ser usted cristiano. Usted se hace juicios. Yo les he contado aquí varias veces. Yo crecí en un hogar donde mi papá tenía problemas de alcohol, mis tíos también. Y muy tempranito en mi vida, muy tempranito, yo tenía como 5 o 6 años, llegaron unos primos a vivir a la casa y ellos llegaron con el tema de la droga, la marihuana, el rock, las cosas. Mis hermanos se metieron en esto, todo el mundo en la cuadra, todo el mundo en el barrio. Ese era el ambiente en el que nos movíamos. Y yo lo aprendí desde pequeño. Mi papá se terminó de ir de la casa, todos en las familias de mi generación, en mis tíos, todo, el 80% eran divorciados. Para mí, ¿qué era eso? Para mí eso era lo normal. Para mí eso era lo normal. Alcohol, drogas, tantas cosas. Y crecí así. Para mí eso era normal. Cuando yo empecé a conocer otras personas donde nunca los papás se habían separado, yo, ¿tan raro? ¿Y qué hacen juntos si lo normal es el divorcio? Cuando yo estaba metido en alcohol, en droga, me parecía rarísimo que hubiera gente que no consumiera alcohol o droga. ¿Y nunca? Marihuana tampoco. ¿Y usted dónde ha vivido? Si todo el mundo lo hace. No, todo el mundo que era en mi entorno, pero no todo el mundo. Esa era mi interpretación. Entonces, ¿cuáles son los juicios de valor que yo me hago en ese punto? Si me hablan de drogas, normal. Eso no es malo. De alcohol, normal. Eso no es malo. Ese es el juicio que me hago desde mi interpretación. Pero los que están en libertad están viendo un niño que creció en eso, un joven que tiene su vida perdida. Oiga, Diego, usted está perdido. No, yo domino todo. No, usted está en prisión. Usted está metido en un problema. No, pero ¿cuál problema? No conozco más nada. Nosotros nos hacemos los juicios desde ese punto, desde lo que hay en su corazón, hermano. Si nosotros no nos une la palabra de Dios y nos encontramos todos los que estamos aquí, en la calle, ninguno es cristiano, hermano, no hay nada que nos ponga de acuerdo. Absolutamente nada nos podría poner de acuerdo. Pero estamos aquí reunidos porque el Señor nos lleva a todos a la palabra. Pero a mí me gusta hacer acepción de personas. Pero a ella le gusta criticar. Pero a él le gusta hablar mal de otros. Pero a él le gusta desechar a unos. Pero a él le gusta abrazar. Cada uno tiene una interpretación aquí. Entonces, ¿cómo nos solucionas esto, Dios? Y Dios dice, tu interpretación es lo de menos. Todos tienen que hacer lo que yo les digo. O están fuera. Así de sencillo. Si usted hace excepción de personas, está pecando, está fuera, pasó del camino de la obediencia al de la desobediencia. Solo porque no estuve de acuerdo con esos que han pecado y que han hecho algo malo. Sí, solo por eso. Porque hay una razón clara y es que usted es un instrumento en las manos de Dios. Eso no quiere decir que usted sea imprescindible, quiere decir que usted es un siervo. Es decir, que el Señor da una orden y usted obedece. Imagínese el Señor, bueno, no, pongamos un ejemplo, Gedeón. Gedeón, es mucha gente la que hay contigo y van a querer robar mi gloria, te los voy a probar. ¿Y cómo me los vas a probar? Fácil, diles primero que todos los que tengan miedo que se van para su casa. Y casi todo el mundo se va, pero quedaron otros. A esos todavía son muchos, te los voy a probar. Y le dejó un pequeño grupo que era probado. Hermano, siempre aprenda algo, se lo decía ayer a la alabanza. Una persona llena de la presencia de Dios es un ejército completo. Una multitud sin la presencia de Dios no son nada. Puede ser un grupo pequeño, son 5, son 10. Señor, me los probaste a todos y éramos 32,000, 33,000 y quedó menos de este auditorio. Eran 60 auditorios de estos y me vino a quedar la mitad de un auditorio.
Eso pega emocionalmente, ¿cierto? Porque entre más haya, más fuerza tenemos. No, hermano. ¿Qué le dijo el Señor? Son con esos que te voy a dar la victoria. Hermano, el Señor no dice, ay, tú eres imprescindible, ¿ahora qué voy a hacer sin ti? ¿Cumple la palabra o no la cumples? Pero me la sé de memoria. No importa si te la sabes de memoria, pero no la vives. No importa. Cada vez que abres tu boca, ten cuidado de lo que vas a hablar. Cada vez que viene un dardo del enemigo, voy a llenar de ira, voy a hablar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a dañar, quiero venganza, quiero hacerle zancadilla, quiero dividir, quiero destruir. Fíltrelo a través de la palabra. Ayer hicimos un ejercicio aquí, inhala, exhala, saca todo lo malo, inhala palabra de Dios, vida. Entonces usted inhala y filtra. ¿Quién soy yo, Señor? No voy a decir quién es Él. Voy a decir, ¿quién soy yo para tomar tu lugar, Señor? Yo me tomo de la mano. El jueves dije algo aquí, la gente repite, yo no pongo mi mirada en el hombre, yo pongo la mirada en Dios. Carreta, el 99% de la gente no lo hace. ¿Por qué? Porque no pone la mirada en el otro, la pone en el ego, en sí mismo. Y toma decisiones mirándose a sí mismo, no mirando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios habla del perdón, habla de la gracia, habla de la misericordia, habla de poner la otra mejilla, habla de la libertad, habla de los frutos o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso habla la palabra de Dios. Y si usted tiene la mirada puesta en Dios, usted vive la palabra. ¿Puede perdonar? Por supuesto, no hay un cristiano, y aunque hay muchos que lo dicen, no es real que haya gente que dice yo no puedo perdonar. Es que si usted no perdona, entonces usted tampoco es perdonado. Vaya para el camino de la desobediencia. Se le enreda la vida, está pecando. ¿De qué le sirve a una persona conocer la verdad y seguir en la mentira? Entonces usted debe estar firme. ¿En qué? Que usted va a ver cosas, hermano, que en su naturaleza humana diría, yo eso no lo perdonaría nunca. Yo eso no lo pasaría. Yo haría tal o cual cosa. Mire, lo de menos es lo que usted haría. Vaya y viva la palabra. ¿Qué haría el Señor o qué hace el Señor en ese caso? Él no hace excepción de personas. Él no escoge ni tiene preferidos ni favoritos. Simplemente, como lo acabamos de leer en la palabra de Dios, al que se arrepiente genuinamente, Él lo perdona. ¿Quién se molestó con esto tremendamente? Jonás. Nada. Yo sé que tú eres un Dios de misericordia y si me mandas decirle a esos sinvergüenzas, pecadores, si me mandas decirle a esos asesinos, si me mandas decirle a esa gente que ha matado niños, que ha matado mucha gente y tú me mandas a decirles que todo se va a terminar, es porque en el fondo tú los quieres perdonar y tú los perdonarás, pero yo no. Jonás. ¿Cuántos Jonás hay? Montones. Y ni siquiera se han subido para una barca a ir a otro lado. Desde la misma barca, desde la iglesia, las palabras de juicio. Yo me siento moralmente superior. Estoy tan herido con las cosas que pasan. Pues más herido está Dios porque cada vez que usted peca, está metiendo su mano en el costado. Cada vez que usted peca, lo está escupiendo. Cada vez que usted peca, le está dando un latigazo. Y cuando usted hace excepción de personas, se siente tan impactado por lo que otros están haciendo y mire lo que usted está haciendo. Mire lo que usted está haciendo. ¿Por qué? Porque se deja llevar por sus emociones. En otras palabras, usted no se ha rendido. No se ha rendido. Miremos a un hombre, el apóstol Pablo. Vamos a la carta a los Filipenses. Carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa de que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él está contando en este momento quién era él antes de tener un encuentro con el Señor. Ser de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, este era radical. Radical es radical no voy a decir en el cumplimiento, pero sí en profesar
la ley, la religiosidad y, digámoslo claramente, la hipocresía de ese tiempo. Libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 al 11 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Libro de los Hechos, capítulo 9, cuando envían a Ananías a orar por él, dice el versículo 13 y 14. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermano, miremos otro pedacito del mismo apóstol Pablo, segunda carta a los Corintios. Dice la palabra de Dios en el versículo 11. Versículo 23 en adelante: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos y hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién era el apóstol Pablo? En estos 3 pasajitos expresamos un poco su antes y su después. Era de los que hacen acepción de personas, pero él no hacía acepción de personas, hermano. Vuelvo y digo, esto hasta los días de hoy se vive. Él no hacía acepción de personas de decir, no, mire, ¿quiénes eran sus referentes o sus influencias? Todos los que el Señor llamó él mismo hipócritas, generación de víboras, también lo dijo Juan el Bautista. Esos eran los referentes del apóstol Pablo. Es decir, desde su punto de vista, estos son los que están bien. Y como estos son los que están bien, yo quiero ser como ellos. Y se volvió como ellos. Hipócrita, y era parte de esa generación de víboras llamada al arrepentimiento. Al día de hoy, la misma generación de víboras dentro de la iglesia cristiana es llamada al arrepentimiento. Entonces él está ahí y él dice, yo aquí soy un duro. ¿Qué vamos a matar cristianos? Cuente conmigo. ¿Qué vamos a perseguir cristianos para torturarlos? Cuenten conmigo. ¿Que vamos a hablar mal de los hermanos de la iglesia? Cuenten conmigo. ¿Que vamos a dividir iglesias? Cuenten conmigo. ¿Que nos vamos a creer los dueños de la autoridad y la moral? Cuenten conmigo. Él está diciendo, yo era ese tipo, porque nací en un hogar que eso es lo que se vivía, porque vivía una religión donde eso es lo que se vivía. Pero todos sabemos que este hombre tuvo un encuentro con el Señor, y ese encuentro transformó su vida. Él se apartó para recibir, desaprender y aprender. Eso es lo que a muchos les falta, pasar tiempo con Dios para desaprender y aprender, porque seguimos mezclando 2 cosas. Entonces, volvamos al filtro. Abre la llave y sale toda negra, como si fuera agua del río Bogotá. Compramos el filtro, pero usted abre una llave sin filtro y una llave con filtro y las mezcla las 2. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que si no tuviera filtro, hermano. Y hay algunos que quieren mezclar todo. Entonces dice el apóstol Pablo, mi vida fue transformada. Él cuenta su testimonio. Y cuando su vida fue transformada, cárceles, azotes, entonces a muchos los deja como hermano, como en jaque. Pero un momentico, el Pablo era un religioso, Pablo era un perseguidor, mató gente, persiguió y torturó gente, y el hombre sentía, él lo dice, yo sentía que era mi deber, mi llamado. Por eso le digo, de esa misma generación de víboras, de hipócritas, hay muchos que hoy sienten que ese es su llamado. Y yo sentía que eso era lo que yo tenía que hacer, que Dios me iba a aplaudir por eso. Pero un día no fue así, y me volví cristiano y me volví un siervo del Señor. Y muestra a ver qué pasó después de que usted fue siervo del Señor. Cuéntenos su testimonio. No, pues me azotaron, me apedrearon, me metieron a la cárcel. Pero porque no logramos cuadrar. ¿Pero no le iba mejor antes?
¿Le iba mejor antes cuando usted pensó que el llamado era perseguir la verdad? ¿Le iba mejor antes cuando usted creía que era el dueño de la moral? ¿No lo metían a la cárcel? Él metía a otros a la cárcel. No lo torturaban, él torturaba a otros. Le iba mejor antes. Por eso es que hay mucha gente que cree que está bien con Dios por eso. Cuando realmente la verdad siempre va a levantar contradicción, porque usted va a contracorriente, va a levantar cosas en contra. Y el hombre dice su hoja de vida y queda uno como en la mitad y mira la vida de este hombre y dice, pero entonces, ¿qué es mejor para mí? Si obedecer a Dios va a traer todas estas cosas, ¿no es mejor estar entre la generación de víboras, hipócrita y fariseo? ¿No es mejor volvernos la policía de lo correcto, hacer acepción de personas, pecar, chismosear, dividir, desanimar a otros? ¿No será mejor hacernos a este lado? Y que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque en la iglesia nos llaman líderes. Porque en la iglesia la gente nos saluda y saben que uno tiene ministerio. ¿No será mejor eso? De ninguna manera. Porque conoce la verdad, pero está perdido, hermano. Conociendo el antídoto se está muriendo envenenado. No, de ninguna manera es mejor eso. La verdad hay que vivirla. Y la verdad no se vive echando carreta. La verdad se vive con hechos. ¿Cuál es mi reacción ante personas, circunstancias? Imagínense esto. Yo les puse este ejemplo ayer. Yo he ido a predicar en las cárceles de Bogotá, creo que a todas. Entonces hay unos patios específicamente para personas que han cometido abuso sexual. Y ya están condenados. Y usted va y los tienen lejitos, ¿por qué? Porque los otros presos los violan, los matan. Bueno, es una amenaza bastante fuerte. Y usted va a predicar. Es un pecado ante Dios y es una conducta horrible, porque ninguno de nosotros quisiera, ni que nosotros, ni que un descendiente nuestro, un hijo, un nieto, un sobrino pasara por ahí, ¿verdad? Pero el Señor nos envía a predicar. Entonces yo puedo tener un problema. Igual que Jonás. Señor, yo no voy a entrar a ese patio. ¿Por qué? Porque para mí ellos no tienen perdón de Dios. Deberían morirse todos. Malos, perversos. Entonces, ¿no le vas a predicar a ellos? No. Vaya y reciba palabra, vaya y pase tiempo con Dios, porque el Señor no lo mandó y le está preguntando a usted qué opina. Él le está diciendo, vaya porque ya tengo 2, 3, 5. No puede ser. Yo no puedo creer que eso se quite. Yo no puedo creer que esa persona salga un día y se convierta en un predicador. Que sí, bueno, usted pasa tiempo con Dios y la cosa pasa. Y usted va y predica. Hay esperanza. De esos hombres ya se sienten, no se sienten solamente excluidos de todo, sino aún dentro de la propia cárcel, hermano. Reciben la palabra y de pronto hay uno que tiene un arrepentimiento genuino. El Señor lo guía a usted a orar por él, usted lo abraza, ¿qué le muestra a Dios? Que se va a salir de ahí y se va a convertir en un instrumento en sus manos. Listo. Sale el hombre y su vida restaurada. ¿Qué va a pensar la familia afectada? Que es injusto, ¿cierto? Que es injusto. ¿Qué piensan muchos cristianos? Que es injusto. El apóstol Pablo dice, ¿será injusto Dios? ¿Por qué? Porque Esaú, él cuenta la historia de Esaú y Jacob y él escogió al menor. ¿Será injusto Dios? Diremos que Dios es injusto por eso. ¿Usted piensa que Dios es injusto? Piensa en eso. Usted piensa que Dios es injusto, porque si usted piensa que Dios es injusto, usted tiene un problema. El problema no lo tiene Dios ni lo tiene la iglesia, es usted. Conozca al Señor, Él no es injusto, Él es soberano. Pero muchas veces vamos por las calles. Y yo voy por la calle y hay gente que le gusta tomarse la foto abrazando habitantes de calle. Yo los abrazo y no me da nada. Pues ¿qué le iba a dar? El hecho de ya decirlo ya se tiró todo, hermano. Y lo abracé y olía feo y yo lo abracé. Eso es hacer acepción de persona. Usted está pecando, lo está abrazando y está pecando. Eso es hacer acepción de persona. Si usted siente la convicción, hágalo. Ni el feo le va a oler, hermano. Pero ya cuando lo dijo dañó lo que estaba haciendo.
Pero usted va y lo abraza y le dice, Dios te ama y Dios tiene algo para ti. Ay, pero el día que el hermano cae en la iglesia, ya supieron la de este. Venga, lo cuento. Camina a la cafetería a comer cristiano. Para él no hay un abrazo, no hay una restauración. Dios te ama y te va a restaurar. Para él hay otra reacción. Ya comimos cristiano, estamos llenos, hablamos rico de todo el mundo. Ahora sí, vámonos a evangelizar. Hermano, es una payasada. Eso es una payasada. Vámonos a evangelizar. ¿A dónde voy a evangelizar? A las calles donde están los perdidos. Tengo carga por los perdidos. Acabaron de comerse a uno en la iglesia. Dice el apóstol Pablo en Gálatas, esto no va para ningún lado mientras ustedes sigan mordiendo unos a otros. Acabaron de comerse uno en la cafetería. Acabaron de comerse uno por WhatsApp. Y van a salir a decirle a alguien que la gente lo ama. ¿Sabe qué se llaman ellos? Cazadores. No se llaman evangelistas, sino cazadores. Porque salgo a la calle y le digo al que está afuera, Dios te ama, ven te abrazo. Uy, me huele está feo, pero no importa. Dios te ama, ve y te bañas y camina para la iglesia. ¿Por qué? Porque se nos están acabando los cristianos que comer necesitamos. Imagínese todo lo que le pasaba. ¿Será que tenía un pecado oculto? Y aparte de eso era enfermo, tenía un problema en la vista. ¿Será que tenía un pecado oculto? Porque enfermo y perseguido y apedreado y le dieron ninguna de las anteriores. Hermano, han pasado cerca de 2000 años, casi 2000 años, desde que él escribió las cartas que componen un gran porcentaje no solo del Nuevo Testamento ni de la Biblia, y que son la base doctrinal. Todo el que estudia teología, toda la teología sistemática parte de la carta a los romanos. No era cualquier hombre. Y Dios lo escogió para que 2000 años después su vida, su testimonio y cada una de las enseñanzas inspiradas por Dios nos hablara a nosotros que estamos en la misma condición que estaba Él, que antes éramos unos perseguidores, que antes éramos unos emocionalistas, que antes hacíamos parte de la generación de víboras, que antes hacíamos parte de los hipócritas, pero que estamos llamados ahora a no serlo. ¿Por qué? Porque todas las cosas fueron hechas nuevas, porque yo no puedo seguir siendo el mismo. Si yo soy el mismo lleno de temores y argumentos, hermano, de religiosidad. Yo escucho unas cosas en la vida cristiana, aquí en cada una de las sedes, en iglesias donde voy a predicar, y yo escucho unas cosas, hermano, que apenas me retumban las palabras de Juan el Bautista y del mismo Jesús cuando habla por allí en el Evangelio de Mateo a los hipócritas fariseos. A mí me retumba, no se las digo, pero me retumba, o se las digo de otra manera. Generación de víboras, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el lugar que se tomaron no se lo dio al Señor, se lo dio a su interpretación. Se lo dio ese filtro que usted tiene. Si lo que usted ve, si lo que usted oye pasa por un corazón enfermo, por un corazón herido, ¿qué será lo que sale? Las mismas heridas, la misma enfermedad. ¿Por qué es tan importante el perdón en nuestra vida? ¿Por qué es tan importante comprender que fuimos perdonados y que podemos perdonar a otros? Porque de lo contrario eso se vuelve una obstrucción en nuestra vida. Y cuando pase por el filtro de la herida, voy a tratar de herir porque me estoy defendiendo. Yo me estoy defendiendo ahorita con gente de cosas que me hicieron antes y yo no perdoné, y el pobre que yo estoy hiriendo no tenía nada que ver con el asunto. Pero yo estoy comportándome así porque hay una herida que no ha sido sanada. Y así vive el pueblo hoy, hermano. ¿Quiénes eran los referentes que cualquiera diría? Esos son los buenos de la historia. ¿Quiénes eran esos? Le dejo las citas bíblicas para que usted las lea. Mateo 23 del 13 al 28, fariseos hipócritas. O Mateo 23, 33, donde Jesús también le llama generación de víboras. O el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículos 7 y 8, donde Juan los llama también generación de víboras. Y le invito a leer, ya para terminar, Evangelio de Lucas, capítulo 18,
versículo 9, 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Isaías 53. Nosotros conocemos la Biblia con versículos y capítulos. En estos tiempos no. Pero los líderes espirituales como que trataban de sacar el texto que nosotros conocemos como Isaías 53. Porque no era muy agradable ver que todos los otros tenían dioses maravillosos, poderosos, y el que iba a ser el salvador del pueblo de Israel iba a ser crucificado, iba a ser golpeado, iba a ser humillado. Entonces no era muy bueno. Además no podían entender ellos cómo era que el que iba a venir a salvarlos tendría que pasar esas cosas. Parecía más un perdedor que un ganador. Entonces ellos obviaban hablar de esa parte. Se la dejo de tarea. Jesús como el testimonio máximo, el ejemplo mayor. Tomamos otro ejemplo como el del apóstol Pablo. Hermano, usted no se imagina, no tiene ni la más remota idea de la bendición que el Señor le da de rodearse de personas tan imperfectas como usted y mucho más. ¿Por qué? Porque entre ellos están los escogidos de Dios. Si yo no tengo un corazón sano, voy a filtrar. Y en ese filtro, ¿qué pasa? Que hago acepción de personas y termino pecando. Y cuando yo estoy pecando, todo lo que diga, hermano, queda sin piso. Es que Dios me escogió a mí para hacer acepción de personas. Le dije una vez a un hermano, se ofendió muchísimo. Y eso que se lo dije de una manera bonita, le dije: hermano, usted no es el portero del cielo, quítale. Muévase de ahí porque usted no lo escogieron como portero, y él se puso muy bravo con eso. Pero ¿qué le quería decir, hermano? El otro es que filtrando, Jesús va a la cruz del Calvario por todos y el otro le toma el derecho de decir quién sí, quién no. Hermano, usted está por otra cosa, más bien vaya, invite. ¿A quién? Invite a los cojos, invite a los pecadores, invite a los heridos. Mire el gran banquete. Los que fueron invitados le sacaron el cuerpo y entonces dijo: vaya, traigan a todos los que no deberían estar invitados. Hermano, en vez de estar ahí parado en la portería del cielo, vaya y traiga a todos. No, pero es que tenemos que mirar quién entra y quién no. Si entró usted y entré yo, ¿por qué no van a entrar los otros, hermano? Si entramos nosotros, ¿quién daba un peso por usted? En mi caso, ni mi familia, hermano. A mí me botaban a hospitales psiquiátricos de tanto en tanto, y yo les entiendo, los comprendo. La última vez, firme aquí porque usted tiene que ir para el hospital psiquiátrico otra vez. Yo miré a Liliana y le dije: pues firme porque ya todo el mundo había firmado. Mi mamá ya había firmado una vez, otra persona que estaba conmigo una vez firmó, y estaba bien. ¿Por qué? Porque yo mismo decía: yo nunca voy a salir de esto. Yo estoy loco y yo soy peligroso. Y ella dijo: yo no voy a firmar nada, nos vamos para la casa. Le dijeron: señora, ese hombre la va a matar y va a matar quién sabe cuánto, ese tipo está loco. Nosotros todavía no éramos cristianos, pero Liliana dijo algo: no, yo creo que el amor todo lo puede. Pero ella hablaba del amor de ella, pero era el amor de Dios. Nosotros no sabíamos en ese momento, pero era el amor de Dios. Y aquí estoy predicando la palabra de Dios. Si me viera la psiquiatra que ese día se puso tan brava y dijo: este hombre no puede salir de aquí, dirían: mentira, ese tipo sigue estando loco. Hermano, usted no se imagina con quién está al lado. Usted puede estar con el tremendo evangelista, con el instrumento tremendo de Dios que va a tener un ministerio más grande al suyo. Aprenda a ver como Dios ve. No haga acepción de personas, no peque. Y tenga mucho cuidado con lo que habla. Mucho cuidado. Porque nosotros oímos mucha cosa todo el día. ¿Y sabe qué es lo que quiere el enemigo? Hacerlo caer a usted. Hable, diga algo, opine. No opino. ¿Por qué? Porque si hay algo que me afectó, el único que me puede dar claridad es Dios. Yo voy a ir a orar, porque quiero filtrarlo a través de los ojos de Dios, no de los míos. Si fuera por nosotros, piense algo, si fuera por usted, hermano, usted estaría aquí.
Yo le digo, no estaría. Porque ha habido momentos de desánimo, ha habido momentos de discusiones en su casa, ha habido momentos de aflicciones, ha habido momentos donde únicamente el Espíritu de Dios ha orado. ¿Por qué cree que no va a orar cuando usted le pide claridad en algo que está escuchando antes de abrir su boca? Y si vieron lo que hizo el hermano, este es un ejemplo, hermano, usted y yo nunca hemos hablado. De una vez lo digo, de pronto miran y dicen, ¿el pastor sabía algo de ese señor? No hemos hablado nunca. Pero si vieron lo que hizo el hermano, apartémonos de él. Y entonces todos empezamos a mirarlo raro. Pero después toda la iglesia dice, ese señor debe tener algo, porque si ve a esos líderes cómo lo miran raro, algo debe tener. Y ya se va regando la historia, hermano. ¿Y dónde estuvo la restauración? No estuvo. ¿Por qué? Porque los dueños de la moral en ese momento, los dueños de la moral, lanzaron el juicio. Y ellos mismos están tan lejos de Dios como el otro. Se lo digo como pastor, se lo digo como evangelista. Lo que le decía hace un momento, es muy chistoso, por eso digo que es una payasada. Es muy chistoso ver personas que dicen que tienen ministerio evangelístico haciendo acepción de personas. Que lo haga la iglesia, mucha gente lo hace, y el llamado es a que no se haga. Pero alguien que dice, yo tengo un llamado evangelístico, hace acepción de personas, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo va a ser usted un evangelista si su corazón no ha sido sanado para que usted pueda ver una multitud y va a encontrarse con los casos más tremendos de lo vil y menospreciado que el Señor quiere levantar para avergonzar sabios, y usted hace acepción de personas? En otras palabras, usted no está haciendo la obra de Dios, está haciendo la tarea del enemigo. Ojo, porque eso es un pecado. Y el que hace acepción de personas, peca. El Señor le va a dar claridad. Usted hace juicios de valor, juicios morales, claro, y lo filtra. Si lo filtra a través de la palabra, pasó al otro lado. Si lo filtra a través de su opinión, se quedó. Porque a usted van a parecerle muchas cosas en la vida, le van a parecer injustas, tremendamente injustas. Pero cuando usted estudie, y por eso le digo, ¿quiere conocer la justicia de Dios? Estudie profundamente la carta a los Romanos, profundamente. Y cuando usted aprenda a ver la justicia desde la óptica de Dios, usted se va a dar cuenta de la soberanía de Dios y dice, Señor, aquí estoy, úsame a mí. Yo voy a donde otros no quieren ir. ¿A dónde? A donde los hermanos de iglesia, que les han pegado, mejor dicho, los dejaron vivos de milagro, se los mordisquearon. Voy a donde otros no van, voy a ir a la calle del Cartucho, al Bronx, a esto, al otro, a la cárcel donde otros no van. ¿Y por qué no va a los hermanos que han caído dentro de la iglesia? Porque otros no quieren ir allá. Porque no quieren ser vistos. ¿Qué tal alguien me vea con él? Van a pensar que yo soy Elí, o que se me prendió el pecado, o que soy un alcahuete con el pecado. No, hermano, es que él necesita ser restaurado. Y si entendiéramos que cuando uno cae, jala a todos, y cuando uno tiene una victoria, también nos jala a todos, porque somos un cuerpo, dejaríamos de ser tan ligeros para abrir nuestra boca. Yo le invito a que se ponga de pie y que reflexione en su corazón cómo ha llevado su vida cristiana. El Señor no hace excepción de personas y nosotros no estamos llamados a hacerlo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra penetra lo profundo de nuestro corazón y debemos reconocer en esta hora que sí, que nos hemos tomado un lugar, no una, sino muchas veces, Señor. Y te pedimos perdón por las veces que hemos estado hablando y murmurando en contra de los hermanos, de los líderes, de los ministerios de la iglesia, en contra de las familias de la propia iglesia. Y nos hemos levantado en murmuración sin una base más profunda, Señor, que nuestra propia opinión y que nuestra propia visión. Muchas veces hacemos las cosas desde nuestra carnalidad y cuando lo hacemos, Señor, terminamos en el pecado.
y terminamos en el pecado creyendo que hacemos lo correcto. El apóstol Pablo lo dijo, amado Dios. Él dijo, yo me creí con el llamado de convertirme en un perseguidor de la iglesia. Yo pensé que ese era el llamado. Yo pensé que el llamado era señalar las fallas. Yo pensé que el llamado era perseguir. Yo pensé que el llamado era llevar a la prisión y llevar a la muerte a los creyentes. Pero un día conocí al Señor y me di cuenta que ese no era el llamado. Que el verdadero llamado era ir al pecador y no soltarlo, Señor, hasta que tú no digas. Y era ir y llevarle una palabra de fe y de esperanza. Pero los pecadores no solo están fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Y pueden fallar pastores, líderes, ministros, gente que lleva años en el evangelio, puede un día caer. Porque el enemigo es sutil y es mentiroso y es engañador. Y ninguno de nosotros está libre de caer. Y ojalá el día, si pasa eso en nuestras vidas, encontremos gente que no hace acepción de personas. Ojalá, si un día caímos, encontremos personas a nuestro lado que realmente tengan el amor de Dios en su corazón y no simplemente una fachada hipócrita de religiosos. Que encontremos gente que pueda extender la mano y decir, hermano, aunque tú has caído, tú tienes un llamado de parte de Dios, tú tienes un ministerio. Yo me sorprendí muchas veces cuando el pastor John Jairo iba a visitar pastores que habían caído en pecado. Y desde mi posición hipócrita e inmadura, yo le decía al pastor, no sé usted a qué va a visitar a esa gente. No sé por qué va. Si ellos conocen la palabra y cayeron es porque son malos y pecadores. Allá ellos. Y me decía, Diego, un día vas a tener tanto amor por los caídos dentro de la iglesia. Y le decía, pero pastor, si uno conoce la verdad, ¿cómo va a caer? Y caí yo también. Y encontré en los brazos de un pastor, el buen pastor Jesucristo, a través de mi pastor John, que me sacó de ese pozo. Y me dijo, ¿te das cuenta cómo todos podemos caer? Y encontré el amor de Dios a través de ese hombre. ¿Sabe una cosa? Esos son los obreros que se necesitan para la mies, no un ejército de hipócritas que abrazan afuera y destruyen adentro. La iglesia necesita personas con el amor de Cristo, que entiendan la palabra. Él no hace acepción de personas y nosotros tampoco. ¿Hay cosas que nos van a parecer escandalosas? Sí. ¿Hay cosas a las que no estamos acostumbrados? Sí. ¿Hay cosas que vamos a oír que no vamos a saber qué decir? Sí. Pero Dios siempre tendrá una respuesta para el pecador que se arrepiente. Y si le predicamos a 10 y solo uno se arrepiente, valió la pena por ese uno. Y si le predicamos a 1000 y solo uno se arrepiente, valió la pena por ese uno, porque Cristo fue a la cruz por todos. Y si uno recibió la palabra y los otros no la quisieron recibir, igual ahí quedó la invitación para ellos volver su corazón a Dios. Debemos madurar en el Espíritu, en el Evangelio. No podemos sentir que tenemos un llamado a destruir y a comer al prójimo. Eso no es un llamado de Dios. Esa es una obra de las tinieblas. Y cuando tú escuches y cuando tú veas que alguien que está alrededor tuyo, que es conocedor de la palabra, cayó, guarda silencio y ora por él. O si vas a abrir tu boca es para darle palabras de restauración y levantarlo. No importa si el resto te ve con él. No interesa. Porque tú sabes que estás haciendo lo que Jesús haría. No importa si el resto te critica, porque tú sabes que estás haciendo lo que Jesús hizo, porque a Jesús lo criticaban. ¿Y quién es este que come con los pecadores? ¿Y quién es este que está hablando con una mujer? ¿Y quién es este que está yendo a la casa de un pecador? Él es el Salvador, el que vino a buscar los que se habían perdido y los que necesitaban médico. Hay muchos dentro de la iglesia que necesitan médico. Hay mucha gente dentro de la iglesia que necesita médico, pero no se encuentra quien lleve el amor de ese médico a esas personas, porque están demasiado ocupados en sus cadenas de WhatsApp, en sus reuniones por Zoom, comiéndose unos a otros. Pero si de una multitud, si de 32,000 quedan 300, si de 300 quedan 10, quedan 5, Dios hará con esos 5 lo que iba a hacer con 10,000, porque el ejército, el amor de Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios y el respaldo de Dios estará con cada uno de esos 5.
Para ir por los perdidos no se necesitan equipos gigantes, se necesita uno que aprenda y que haya aprendido a mirar a través de los ojos del Señor, uno que refrene su lengua, uno que vaya a la presencia de Dios para tomar el control de sus emociones, uno que no esté metido en corrillos, en habladurías, sino que esté metido allí en el frente de batalla predicando la verdad del Evangelio. Eso es lo que se necesita. Hipócritas siempre han habido, generaciones de víboras, como dice la palabra, y seguirán habiendo. Pero el Señor está llamando hombres y mujeres que aprendan a ver como Él ve y que no escojan a unos por encima de otros, sino que a todos les digan, tanto al que es muy espiritual como al que ha caído, Dios tiene planes con ustedes dos. Como el padre que ama a sus hijos, como la madre que ama a sus hijos y que no los suelta. Porque el Señor no nos suelta. La gente nos suelta, pero Dios nunca. La gente nos suelta, la gente se aburre, la gente se llena de argumentos, pero Dios nunca nos suelta. Y tenemos ese privilegio que hemos sido llamados a la salvación. Pero ojo con esto, tú has sido llamado a ser un instrumento en las manos de Dios. Así que pídele perdón a Dios si has pecado haciendo acepción de personas. Pídele perdón a Dios si te has comido a tus hermanos en la iglesia. Pídele perdón a Dios si tú sabes que Él te está hablando, porque Juan lo decía y el Señor mismo lo dijo: generación de víboras, arrepiéntanse, arrepiéntete. Y sabes una cosa, que así como el que ha caído, tú también serás restaurado. El Señor no te dejará allí en ese error, ni en esa mentira, ni en ese engaño. Levántate en el nombre de Jesús y lleva el amor del Señor. Y de aquí en adelante ten mucho cuidado con lo que escuchas, con lo que filtras, cómo lo filtras, y con lo que hablas y con lo que haces. Dios te va a guiar a tomar las mejores decisiones cuando el filtro de tu vida sea la palabra de Dios. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios.